Os voy a contar una cosa. Década de los 70. Nestlé quiere entrar en el mercado japonés con Nescafé, pero hay una fuerte resistencia por parte de los consumidores japoneses, que están acostumbrados por tradición a beber té. El café les sabe amargo, así que la compañía suiza desarrolla un plan para que los japoneses beban café. Empiezan a vender caramelos y chocolatinas de café, los famosos Chiroru Choco, a solo 10 yens. Con esto estaban reeducando el paladar de las futuras generaciones. Si en 1960 se importaban 10.000 toneladas de grano de café, en 1995 eran 300.000, y el café se había vuelto la bebida más consumida en toda la isla. Curiosamente, a quien le salió bien la jugada fue a Starbucks y no a Nestlé, y curiosamente los afectados no cambiaron, fueron los campesinos de Colombia y de Brasil. Lo que acabáis de presenciar es un psyop empresarial, es decir, una operación psicológica. En argot militar se refiere a una estrategia, triquiñuela o lo que sea para influir en la forma de pensar, sentir o actuar de una población. El ejército suele usar la información para mandar mensajes o rumores, las empresas utilizan otras fórmulas. Y ahora mirad esto otro. ¿Y cómo cabe? ¡Ah, sí! ¡Ahora lo tapas! ¡Atontado! Cada vez es más habitual encontrarse vídeos como estos, o de gente que publica en redes sociales que ha ido a realizar cualquier trámite burocrático como si hubiese hecho la odisea, o de chicas en Disneyland volviéndose locas de alegría cuando ven a un tipo disfrazado de Goofy. Tal vez uno de los mayores problemas silenciosos a los que se enfrenta el bloque occidental es el de la infantilización, y no me refiero a ese pensamiento romántico que quiere oponerse a la razón a través de la imaginación, el tener espíritu libre y rebelde. No. Me refiero a que muchos adultos adquieren conductas infantiles, se comportan impulsivamente y consumen entretenimiento enfocado a un público más pequeño. Este rápido proceso de infantilización de la sociedad se debe en parte a que no somos demasiado conscientes de que en nuestros teléfonos se libra otra guerra como la de Japón y Nestlé. You have African American rappers saying N-word this and N-word that, but a Caucasian can't. So say it. Say what? Say the word you want to say. I'm not saying that I want to say it, I'm just saying that I can't. So you can. Say it. Say it right now. I will say it with you. Oh, this is hypocritical. You know we can't. Say it. Acabamos de presenciar la simplificación de un tema tan complejo como es el del racismo, sin aportar demasiado al debate, llevándolo a un espectáculo vacío con los edits y la musiquita. Y esto es para pensar, porque la peña de los samples anteriores son los efectos secundarios de estar demasiado tiempo expuesto al contenido que acabamos de ver, que además inunda las redes. La doctrina peronista advierte que la miseria no es solo un problema económico, sino un veneno social. Un pueblo con hambre no piensa en el futuro. Mucho antes de que esto sucediese, Disney se encargó de alisar el camino. En este ensayo vamos a hablar del psyop de la compañía del ratón para infantilizar a una parte de sus consumidores, y veremos cómo se hizo la colonización empresarial de la mente de sus clientes, y como parásitos cerebrales. Muy cyberpunk el asunto, y que culminó en la creación de un grupo social conocido como los Adult Disney. La compañía del ratón siempre fue oscura, aunque sus historias entrañables marcaron toda una generación de niños que ahora son adultos, ofreciéndoles una serie de valores y de formas de ver el mundo, que además son bastante simplistas y dicotómicas. Los primeros cuentos clásicos de Disney dejaban una serie de moralejas durante la obra que podían pasar más o menos desapercibidas. Dentro de ese mundo naif de fantasía, animales que hablan y cuentos de hadas, se presentaba una visión dual del mundo muy sencilla, donde se enfrentaba el bien contra el mal. Todas esas primeras animaciones mostraban un mundo con clases sociales, pero sin lucha de clases, donde el fin justifica los medios, los buenos siempre salen victoriosos y el sacrificio es recompensado. Bajo todos estos conceptos se crea un imaginario de lo que es la ideología y los valores Disney, con los que se identificará mucha gente. Hay valores de niños. Hay que tener en cuenta que la audiencia objetiva era la infantil. Pero eso cambia en los años 80. Disney estaba pasando por un mal momento, en mitad de una crisis financiera y creativa. Para afrontar esa situación traen a un nuevo CEO, Michael Eisner. El empresario intentó buscar soluciones para enfrentar una posible quiebra. En 1984 Disney generaba muchísimo más con sus parques que con sus películas.
películas, y ese no debía ser el principal ingreso de una compañía de animación. La primera medida que tomó fue impulsar Touchstone, creada un año antes de que Eisner subiese al cargo. Más tarde fundó Hollywood Pictures y en 1993 compró Miramax. Su idea era empezar a ocupar otro nicho, el cine destinado a adultos. Y la verdad es que la cosa funcionó bastante bien. Son buenos años porque a la vez que ocurre esto, la sección animada está viviendo su segunda edad de oro con los clásicos de los 90. Pero no nos despistemos, fijaros en este detalle. Disney estaba enfocándose en un público adulto, quería salir del nicho de solo para niños, y su estrategia no se quedó solo en el campo cinematográfico, intentó traer a los adultos sin hijos a los parques de atracciones. Bajo esa lógica, levantó Pleasure Island, una especie de parque de atracciones para adultos con discotecas, garitos de música y eventos nocturnos. La compañía del ratón rompió su imagen familiar ofreciendo un ocio barato y vendiendo alcohol. La estrategia no sirvió en esa generación que no creó ningún tipo de conexión entre Pleasure Island, Disney y ellos. Medio un fracaso. Pero no fue el único fallo que tuvo Eisner. Dejó escapar a los Pokémon y también la saga Harry Potter. Con la empresa algo estancada, casi una década desplazados por Pixar, despiden a Eisner y colocan a Rob Iger. Este tiene un plan, acabar con la competencia, y lo hace comprando a sus mayores rivales, Pixar, volviéndola de su propiedad en 2006. Una de las primeras medidas que tomó, aparte de hacer películas en 3D, fue el meter a esos personajes que había adquirido en los parques de atracciones y haciendo mucho dinero con el merchandising. En ese punto empieza a notar que está ganando una audiencia ya mayor, que llega por melancolía. Peña de veintitantos años, fanáticos de Toy Story y de Rec, a los que puede vender un montón de juguetes para niños ahora más caro, en edición coleccionista. Iger lo ve claro. El siguiente movimiento debe ser apropiarse de la propiedad intelectual más rentable de Hollywood, por lo que en 2009 compra Marvel. Lo interesante no es que lograse la imagen de los Vengadores y de todos estos que son más famosos, sino que compró a más de 5.000 personajes diferentes. 3 años después de eso, en 2012 adquiere LucasArts con la saga de Star Wars e Indiana Jones. Todas estas franquicias encajaban en su modelo de negocio, podía hacer con ellas muchas cosas, películas en pantalla grande, series en televisión y mercantilizar imagen. Todo ese movimiento empresarial canaliza un montón de fandom y Disney no quiere dejar escapar la posibilidad de atraparlos. Su plan va a ser infantilizarlos. Crean el D23, el club oficial de adultos de Disney, fundado en 2009. En él hay ofertas baratas, billetes anuales para visitar los parques y diseñan todo un sistema de puntos y premios con un toque de exclusividad que hace que la gente termine perdiendo la cabeza. Además, el D23 este es como muy vertical y jerárquico. Más pagas, más privilegios tienes. A raíz de esto surgieron los Adult Disney. Este es todo un fenómeno social de adultos que literalmente dilapidan sus ahorros en chorraditas Disney. El punto con ellos es que se comportan como niños, viven atrapados en un constante recuerdo de la infancia, y para esta gente visitar el parque y gastar mucho dinero se convierte en su válvula de escape de la realidad. La empresa animada encontró en estas personas una mina de oro y lo ha estado explotando todo lo que ha podido durante la última década. Desde hace un tiempo ya no hace contenido original y se dedica a vivir de ese sentimiento de nostalgia, atrayendo a eternos adolescentes a las salas de cine y a sus parques. Es tan grande el beneficio que ha conseguido Disney con estos adultos que se han hecho estudios de mercadotecnia y se han inventado el concepto de marketing de nostalgia, que es una estrategia emocional que utiliza temas, productos, modas y símbolos del pasado, especialmente de los 80, 90 y 2000, para evocar recuerdos positivos y conectar profundamente con los consumidores. La idea es atrapar al fan de Disney para que se mantenga en un perpetuo estado infantil. Si se comportan de manera impulsiva van a caer en todas las trampas que les ponga la compañía. Ahora que la Disney no va demasiado bien, se alimenta de potenciar esas filias para convertirlos en los consumidores ideales. Son como una vaca que ordeña la multinacional. El problema de Disney es que está viviendo de su pasado, no está creando contenido nuevo y las nuevas generaciones no están generando el apego que sí tuvieron otras. La pereza creativa les pasará factura. Para toda una nueva generación de chicos, Disney es otro canal más de streaming y sus princesas les parecen un rollo vintage de otra época. La infantilización es una estrategia económica, pero también política. Si no, mirad esta publicación de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca para hacer una especie de parte de guerra con los primeros días en Irán.
Resulta sorprendente cómo una cuenta oficial frivoliza al nivel de 4chan con el conflicto. Y ya que nos vamos a meter en quién ayuda en la infantilización de la sociedad, hablemos del gobierno de los Estados Unidos, que se deja una cantidad de dinero ingente para financiar películas de Marvel y DC. ¿Por qué lo hace? Aquí la cosa se pone oscura y no va a ser sencillo de explicar. Tenedme paciencia. Para entenderlo tendremos que viajar en el tiempo. En el siglo XX el western representaba la expansión y la legitimación del poder estadounidense. Muy extrapolable al intervencionismo gringo en América Latina. La comunidad occidente, Estados Unidos el sheriff y los villanos, pues la URSS. La violencia está justificada y los indios, los otros, son salvajes. Pero, y aunque esto suene naif, el vaquero no puede proteger la ciudad de Nueva York de un ataque terrorista. La fórmula del cine de superhéroes está relacionado con la doctrina antiterrorista que toman los estates a partir del 11S. Con Irak y Afganistán se presenta un tipo de guerra que no se parece a las guerras clásicas, donde había frentes, enemigos claros y victorias finales. Ante esto surge el concepto de guerra contra el terrorismo, que se presenta en un escenario global, deslocalizada, es contra enemigos invisibles y convenientemente eterna. Los cómics clásicos encajan perfectamente en esta narrativa. Su estructura nace de una amenaza por culpa de un villano. El héroe aparece, el orden se restaura temporalmente y nuevas amenazas surgen. La conclusión que dejan estos relatos es que se necesitan protectores que vigilen y que suelen estar al margen o sobre la ley, además de que siempre hay que estar alerta. Un buen ejemplo sería la escena final del Batman de Tim Burton, con las luces que ponen al final para avisar si vuelven a necesitarlo. Todo esto encaja al dedillo con cómo quieren manejar sus relaciones internacionales los Estados Unidos. Esta narrativa les es conveniente al poder porque simplifica la realidad y les da a sus ciudadanos un marco político comprensible. Los buenos, los malos, orden contra caos, protector contra amenaza, el fin justifica los medios, el héroe como fuerza de intervención global, o que nos presenten agencias gubernamentales, los o los SWORD, como aliados necesarios de los héroes, y esta última parte financiada por el gobierno de los estates. Después del 11S surge una ansiedad colectiva, la sensación de que el Estado no puede proteger completamente a la población. El superhéroe funciona como fantasía que da seguridad. En los cómics clásicos, muchos héroes tenían una estética casi ridícula, con los gallumbos por fuera, etc. Pero en el cine del siglo XXI todo eso cambia. Los superhéroes empiezan a parecer soldados de élite. El traje del Capitán América se vuelve táctico y militar, y el de Iron Man es literalmente un sistema de armas. Desde una perspectiva antropológica, los superhéroes cumplen una función muy antigua. Son figuras mitológicas que canalizan el miedo colectivo. Son como los héroes griegos, con sus traiciones, sus romances, sus dilemas, sus contradicciones, pero siempre al servicio del relato oficial. ¿Y eso por qué? Bueno, porque están reproduciendo los valores que quiere difundir el imperio. Y hay algo maravilloso con estos mitos, y es que son fácilmente exportables. El marco moral es tan básico, reducido a binomios, que permite que el imperio proyecte su poder cultural incluso donde el poder militar no puede actuar. O dicho de otra manera, mirad cómo se las comen los chinos. Además, sirve de pantalla emocional para legitimar políticas exteriores. El Estado fomenta esta infantilización porque le beneficia. Una cultura infantilizada tiende a aceptar narrativas simples, a confiar en autoridades protectoras y a priorizar emociones sobre el análisis. Si el objetivo es convertir en niños a una sociedad en edad adulta, ¿qué mejor que primero financiar y luego promocionar el cine de superhéroes? Las narrativas simplificadas sustituyen análisis complejos. El autor Bernard Stiegel argumentó que el capitalismo de consumo no es tan efectivo sobre la población adulta. El motivo es sencillo. Las personas que han madurado tienden a pensar críticamente, lo que evita que caigan en las trampas más básicas para que compren. También son más propensos a arreglar cosas, mientras que los niños no. Otro punto es que no están acostumbrados a la gratificación inmediata. Y pagar una casa es algo que lleva años, para la mayoría, claro. Frente a esa forma de ver el mundo está la de los niños, que si les das algo de dinero tienden a gastarlo automáticamente. Son más emocionales y menos reflexivos, lo que les hace ser potencialmente víctimas de engaño. Suelen buscar la recompensa automática y es fácil seducirlos con colores, sonidos y en definitiva estímulos sensoriales. Por no mencionar que esa falta de espíritu crítico los hace manipulables. Vamos, que son los consumidores perfectos. Mirad, como los Disney Adult. Hay otro autor llamado Neil Postman que escribe en 1982, ojo, La desaparición de la niñez, donde argumenta que la niñez no es una categoría biológica, sino un artefacto social. Según él, la infancia como institución surgió con la invención de la imprenta en el siglo XV. Antes de eso, en la Edad Media no existía una distinción clara entre niños y adultos. Los niños
años eran tratados como adultos en miniatura. La alfabetización creó una barrera de acceso al conocimiento adulto, reservado a quienes sabían leer. Sea como fuere, nos interesa esa idea del constructo social. Un ejemplo histórico donde podemos ver esa tendencia a la infantilización la encontramos en la televisión, que valora el entretenimiento, la inmediatez y la emoción sobre la reflexión, el diálogo y la razón. Que ambos grupos, adultos y niños, estén consumiendo ese mismo tipo de contenido produce una fusión de comportamientos, algo que también vemos en las redes sociales. Los niños adoptan modas y actitudes adultas, mientras que los adultos buscan la eterna juventud, disfrutando del entretenimiento infantil y evitando responsabilidades. Tal vez el mejor ejemplo actual de que tenemos una sociedad infantilizada está en el crecimiento exponencial que ha tenido la industria juguetera desde que han puesto su mirada en los kidults. Este es un concepto nuevo que nace acuñado por la mercadotecnia. Los kidults son esos consumidores mayores de 12 años que compran juguetes para sí mismos. Y no son broma. En 2023 el 40% de los adultos europeos compró un juguete para sí mismos. Al año siguiente, en 2024, movió $7.500 millones solo en los estates. Y tened en cuenta este detalle, eso fue un año después del boom de Barbie, así que no se lo podemos achacar a eso. De esos 7.5 mil millones, 1.4 fueron de cochecitos de Hot Wheels. Pero quien se lleva la palma es Lego. Buying Lego becomes part of the hobby. As a kid, we weren't making money. We had to rely probably on birthdays, our parents, or something else in order to get the sets that we wanted. And now as adults, we have adult money and even more dangerous, free will. If I want to go and spend $1,000 on a Lego set, technically I could. En el año 2020 sacó una nueva colección llamada Adult Welcome, destinada a un público adulto con el que puede jugar a inflar los precios. I was buying because I thought I had to, because I didn't want to miss out, because everyone online seemed to be getting the new thing, and without noticing, buying Lego felt like it was becoming some sort of an addiction. El resultado de abrir esa línea de ventas es que la compañía se ha doblado en los últimos 5 años. Pero volvamos al concepto de kidult. Es la palabra que ha encontrado la economía para definir el fenómeno de una sociedad infantilizada. Y encontré algo maravilloso. Estos niños grandes no culpan a las marcas. But here's the thing that so many people don't talk about. Lego doesn't pressure us to buy this. Lego doesn't sit there and say, you need to buy this Lego set. If you don't buy this Lego set, they don't do that. It's some of the culture that we've created that makes us feel like we need to buy these. Y en parte tiene razón. Un porcentaje de la culpa está en la competitividad que el sistema inculca desde niños, en la sensación de que tu identidad se construye por las cosas que tienes y por el consumismo. But what becomes dangerous is where we start thinking, I need to buy more, I need to get more, buying more is going to make me happy. Y sí, es cierto que este tipo de contenido no ayuda. Os juro que estoy flipando. Y por último os enseño este de aquí que me ha encantado, pero os aviso de que tiene piezas muy pequeñitas. Pero igualmente es una chulada. Pero respecto a lo que dice el chico, no estoy del todo de acuerdo. Ni Lego, ni Hot Wheels, ni ninguna otra son inocentes. Simplemente están surfeando la ola que dejó el tsunami Disney. Y solo hay que ver esos números de Lego. La manera de actuar del chico que estoy sampleando queda explicada a través de Christopher Lars, en su obra La cultura del narcisismo de 1979, donde argumenta que la sociedad moderna ha desarrollado una estructura de personalidad narcisista, caracterizada por un yo frágil, ansioso y dependiente de la validación externa. Las empresas han dado rienda suelta a esta pulsión, o mejor dicho, a este efecto secundario del capitalismo. Y aquí le vamos a dar una vuelta de tuerca al asunto, a ver qué os parece. Tiremos la pregunta. ¿Realmente Disney tiene el poder de idiotizar a la sociedad volviéndonos niños grandes? Pues honestamente no. La compañía del ratón y tantas otras se están aprovechando de un problema estructural, el de la precarización de la vida en el primer mundo, que tiene como efecto directo la falta de independencia económica y autonomía de las nuevas generaciones, abocándolos a vivir en casa de sus viejos hasta el fin de los días. Esa falta de libertad y la incapacidad de construirse una vida les deja en un estado de letargo, como de eterna adolescencia. La edad media de emancipación de los jóvenes en este periodo de neoliberalismo tecnológico está en España entre los 29 y los 34 años, seguido por Perú con 29, México y Argentina con 28, Colombia, Chile y Bolivia con 27. Los motivos no hace falta que los explique demasiado. Un tejido laboral totalmente putrefacto, con contratos temporales y mal pagados que no es suficiente garantía para emanciparse. A lo que habría que añadir los problemas con la especulación de la vivienda, los pisos Airbnb, alquileres por las nubes, lo que solo empeora sus posibilidades de salir de casa. Sin independencia, sin planes de futuro, es mucho más difícil madurar.
Entonces, ¿Disney nos ha vuelto idiotas? ¿O el propio sistema socioeconómico nos ha condicionado y transformado a peor? Aunque también podría verse como una estrategia de resistencia por parte de la chavalada para no volverse loco. Aunque esto no lo veáis como una buena excusa o un argumento, ya que es una estrategia no voluntaria porque han sido empujados a esa situación. El capitalismo puede ser un arma muy peligrosa para el propio capitalismo. Y es que buscando la rentabilidad de sus empresas está haciendo estúpida a la gente. No les importan los efectos secundarios, sino la rentabilidad inmediata, como a los niños, en fin. Al final estamos presenciando algo parecido a lo que vimos en el análisis del fenómeno de la doble pantalla, donde las compañías de streaming encontraron fórmulas para rentabilizar otro problema de esta sociedad, la falta de atención por la sobreestimulación. Ahí os dejo el vídeo si queréis verlo. Ahora quiero enviar saludos a Juan Carvajal y de YouTube, a IamLol, a Francisco González y a Elizabeth Granda. Soy Contenido Más 3, estás chupete en boca ahí, nos vemos en los vídeos.